No, 3. ¿Cómo? No, el 20.9 lo cambié. Pues van a tomar al revés. No sé por qué se habrán invertido. Si no, mejor vamos a cambiar. La primera no, la de 0. Sí, la de 0. Puede estar acomodando al revés los datos, habré colocado mal los termopares, no me sé. Sí, me están dando al revés, o sea, la zona fría. ¿El cronómetro ya lo paramos? Está bien. ¿Así lo dejamos? ¿Cómo están? Bien. En el 9, solamente que estén conscientes, este va a ser el número 1. El 1 va a ser la lectura de esta parte. ¿O lo cambiamos obviamente? Chicas, a ustedes les va a tocar al derecho. Comencemos. Miren, esta versión, primero viene siendo este. Dejamos que entre bien y que este esté. Y así le van poniendo. Adelante, por favor. No, no te electrocutas. Así con que veamos después de media hora ya está más o menos estable, pues tenemos unos 15 a 20. Unos 15 a 20 lecturas. Entonces ya Trabajar sus lecturas. Entonces, ¿otra vez desde 0? sí, desde 0. Entonces, ¿Lo reinicio? Sí. Tanto potencia, ¿están aumentando también potencia? Sí. Ya lo voy a iniciar. Y cada 5 minutos. Buenas tardes a todos. ¿La 1 ya es acá? Sí. Sí, a ver, estamos en el tiempo 0, 48.2, T1, T2, 46.1, T3,
45.9, T4, 44.3, T5, 42.3, T6, 36, 37, 37, T7, 21.7, T8, 20.0 y T9, 20.8. Y guataje 10.15.1. Sí, es importante. Inicio, Ese fue el tiempo cero. Y lo que movimos fue los termopares que estaban al revés. Entonces, para no confundirnos, te están diciendo que el 9 del 1 y el 1 del 9, etcétera. Cambiamos todos, estaban mal, pues, invertidos, nada más. Pero todo quedó igual. Vamos a iniciar nuevamente el proceso y les vamos a mandar una fotografía al final por WhatsApp, ¿te las puedes mandar? Se las vamos a mandar por WhatsApp para que tenga todo el grupo la información. ¿Ok? De todas maneras, ustedes vayan anotando su gráfica, digo sus datos, y vayan graficando tiempo en el eje de las X y en el eje de las 10 temperaturas y a ver cómo se comporta. Es todo lo que tienen que hacer. Entonces, bueno, esta es la pasta dispersora, es de diferentes tipos, esta es más nueva. La que normalmente ocupamos viene siendo esta, pero pues el tubo ya se acabó, ya limpió. Este es el tubo de batalla, ya fue. Y bueno, pues ya tenemos esta otra crema dispersora que podemos estar ocupando. Y miren, habíamos hablado de paredes planas, donde se lleva a cabo conducción. Cuando nosotros vemos, pues es una barra, pues es una pared cilíndrica. Sin embargo, si vemos de frente el equipo, aquí tenemos una placa, aquí está otra y aquí está otra. Es como tener aquí, pues otras dos placas. Pero el área de transferencia no es un rectángulo o un cuadrado, es un círculo, ¿ok? Entonces, de esa manera, para que lo tengan en mente, el equipo sí es una barra de latón, lo que vemos por afuera es un material aislante que se llama Nylamid, pero la transferencia está haciendo de esta placa donde se encuentra una resistencia hasta el otro extremo donde se encuentra la manguera que está llevando agua de manera constante. Tenemos una terminal caliente y una terminal fría. Y en medio tenemos precisamente el material de prueba. Ahí el que estamos usando tiene este diámetro, los datos vienen en su protocolo, pero también tenemos esta otra muestra. No la estamos ocupando de momento porque no tiene las terminaciones para los termopares. Pero vamos, este es el equipo y es como se podría estar trabajando y diferentes materiales. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces voy a guardar las cremas y todas las partes, pero para que vieran. Y aprovecho, no me acuerdo si está, tenemos la otra práctica de velocidad de conducción o no. ¿Ahorita? Se dejó. No, más adelante. Este equipo no está contemplada en el programa. Ah, ok. Bueno, este equipo tiene la consola y tiene esta parte. Aquí podemos trabajar lo que es conductividad del material y en esta parte podemos ver velocidad de transferencia de calor en un disco también de latón, no me acuerdo si es de latón o de bronce, pero aquí es una pared cilíndrica y de este lado tenemos un sistema con paredes en serie, aunque con un área de transferencia circular, y trabajamos conductividad térmica, la versatilidad de este equipo. Y se pueden hacer otras prácticas que de hecho también
las pueden ver en el manual, solamente que pues por el tiempo tuvimos que recortar y estamos trabajando con esta primera parte. Sí. Van a hacer seleccionados, ¿no? De calor transferencia. Las 30 minutos. ¿Dice 30 o 70? 30 o 70. Dijo 70, ¿no? Yo me 70, entonces escuché 30. No sé. Cuando lleguemos a 70. O sea, señorita, no era hasta 30. Sí, pero son 30 minutos, ¿no? 70. 70. Ah, sí, son 70. No se les olvidan los igual. Aunque está bastante Tres, 15, ¿no? Sí, Sí, porque son el primero. ah, sí. Entonces, nada más, si a las 3:15 no han llegado sus compañeros, sigan tomando, les pedimos por favor que sigan tomando la lectura. Antes de que se la den, déjenos tomar la y ya sus compañeros continuamos con la anotación. Y por mi lado, cubrimos pues, toda la hora, no menos de 90 minutos. Ya casi. Otra vez, te la dejo al otro tipo, ¿no? Ah, ándale, sí.
no hay mucha acción en este tipo de yo hubiera preferido la otra práctica, que es un poco de más visualizar. Pero lo que podemos hacer ahorita es ver cómo están tratados estos datos que vamos a tener. Entonces, bueno, ahorita estamos obteniendo lo que es el registro de temperatura de los nodos termopares en función del tiempo. Entonces ustedes van a hacer una gráfica, precisamente una sola gráfica con las 9 curvas en función del tiempo. Cuando nosotros estamos aplicando la ley de Fourier, hay una condición especial para el sistema. ¿Cómo debe de estar el sistema? De los principales, lo principal que decimos, para aplicar la ley de Fourier de conducción, el sistema debe de estar con un régimen ¿Estable? Ajá, o un régimen permanente o estado estable. Entonces, de esas lecturas que ustedes obtengan, si tiene que hacer la medición interrumpida, ¿se va? No. No, Lo que sí estoy viendo es que hay un dato que está negativo. no está en el... Ok. Bueno, entonces, si necesitamos ver que el equipo esté en estado estable, cuando nosotros obtenemos esa gráfica, las 9 curvas, hay que identificar en qué momento se llega al estado estable. Entonces, el estado estable implica que los datos que tenemos no tengan mucha oscilación. Una ayuda es poner una cuadrícula bastante chica a la gráfica y tal vez guiarse por renglón. Bueno, pues tal vez es un ejemplo. A partir del minuto 20 se llegó a un estado donde ya no hay tantas oscilaciones. Entonces el estado estable iría de 20 minutos hasta el final del experimento. ¿Sí? Ese sería mi estado estable. ¿Y eso qué implica? Que esos datos son los que yo voy a trabajar. Tenemos datos también de la potencia que estamos tomando cada 5 minutos. Entonces, de esos datos, una vez que identificamos el estado estable, que lo van a dejar por escrito en la gráfica, ¿sí? Van a trabajar un valor promedio de esas mediciones. Es decir, yo tengo en ese intervalo estable 10 lecturas para cada termómetro termopar, pues entonces tomo el promedio de cada termopar. Y entonces vamos a hacer una segunda gráfica de las temperaturas promedio en función de la distancia que tienen o la posición que tienen con la suerte de la barra. Cada uno de los termopares está... Una preguntita. Disculpen.
Retomo, disculpen. Entonces, ya tenemos el estado estable identificado, sacamos promedio de las lecturas de los 9 termopares y los vamos a poner en función de la posición que tienen. Entonces tenemos el primer termopar, pues estaría en un punto y 1 centímetro después estaría el otro termopar. Están separados por 1 centímetro. Entonces son 9 centímetros y de ahí vamos a ir tomando la posición. Si nosotros estamos graficando lo que es temperatura promedio en función de esa distancia, pues entonces, ¿qué obtenemos de esa gráfica? Se los dejo como una pregunta. ¿Qué información nos daría esa gráfica? ¿Okay? Ahora, ¿de dónde vamos a obtener el valor de la conductividad térmica? Pues de la ley de Fourier. ¿Qué dice la ley de Fourier? Que la velocidad de transferencia de calor es igual a menos la conductividad térmica menos K por el área de transferencia por un gradiente de temperatura. Entonces de ahí van a despejar la conductividad térmica para hacer el cálculo. ¿Qué datos necesitamos conocer? ¿Cómo vamos a conocer Q con puntito, Q de velocidad? Lo dejo también como pregunta. Recuerden qué unidades tiene Q. Bueno, luego necesitamos conocer el área de transferencia. Les comentaba, en el protocolo vienen los datos, pero nuestra área de transferencia, esta es la misma de acá. Entonces, el área de transferencia, viéndolo de frente, que viene siendo un círculo, necesitamos conocer pues el diámetro. ¿Ok? Entonces, esa vendría siendo el área de transferencia. Y luego necesitamos conocer un gradiente de temperatura. Pues la primera pregunta que dejé, asócienla con ese gradiente de temperatura y ya obtendrán una respuesta. Entonces, de esa manera van a hacer el cálculo de la conductividad térmica. Como todo dato experimental, hay que validarlo, pues habrá que buscar en lo que es bibliografía, en referencias, algún dato referente al material que estamos trabajando. Hay que buscar alguna temperatura, un valor reportado a una temperatura cercana a lo que estemos trabajando, cercana a una temperatura promedio. Y con esa, pues hacer la comparación. Si hay mucha diferencia, pues tal vez sea necesario decir, bueno, analizar qué es lo que está afectando. ¿Qué más? Bueno, básicamente es eso. Para los resultados, las gráficas pueden ser en Excel, ¿no? Háganlas en Excel. Debe de haber un cuadro comparativo entre el dato de conductividad calculada y un dato de comparación. Pero dejen ese cuadro porque es más fácil visualizarlo que esté solamente en un párrafo. ¿Okay? Deben de describir cómo hicieron todas sus gráficas, cuál es el objetivo de tal cálculo. Los cálculos deben de ir a mano en una memoria de cálculo, algo aparte, con análisis de unidades. Es muy importante que hagan el análisis de unidades. Ustedes hacen un ejercicio y hay veces que ponen directamente las unidades. Ya cuando uno está revisando cada término, resulta que ni siquiera habían hecho alguna conversión o se les pasó algún término. Sin embargo, de manera maravillosa salen las unidades. ¿Okay? Entonces, eso hay que cuidar. Y bueno, pues aquí seguimos, estamos tomando las lecturas cada 5 minutos. Y bueno, pues mientras aprovechen a ir viendo, revisando cómo van a estar obteniendo la potencia, cómo van a estar obteniendo el área, revisen el protocolo para que comprueben que tienen esos datos. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿No? Okay. Explicación de la consola. El equipo en sí pues es la consola. Lo que están viendo es un enchufe hacia cada una de las partes del experimento. La otra pues también tiene su enchufe. Tenemos una perilla para ir colocando la potencia y aquí la podemos ver. La potencia está dada en watts. Tenemos una perilla que se va girando para ir poniendo la temperatura de cada termopar. Y tenemos una carátula con la temperatura en grados centígrados, un switch de encendido
En la parte de detrás del equipo hay otro switch general y es donde también se encuentran los termopares. Espero ustedes hayan tomado fotos de la parte de atrás y si no al final del experimento pues toman otra foto. Y tenemos también conectada la manguera, que ya hace un buen rato les había explicado. Hay aquí una manguera donde está manteniendo la terminal fría y donde está circulando de manera constante agua de llave. Y de este lado pues tenemos una resistencia. De hecho, si lo tocan aquí está tibio, no está caliente porque hay un material de aislante y aquí se siente frío. O sea, es muy notable esta diferencia. Bueno, pues seguimos por aquí por si hubiera alguna pregunta, algún comentario que tengan. Gracias.
temperaturas, toma de temperaturas cada 5 minutos y también el registro de la potencia que se está trabajando. Inicialmente pusieron sus compañeros 15 watts, pero hay oscilaciones y cada 5 minutos hay que dar ese registro. Eso también cuando hagan, identifiquen el estado estable y se saque el promedio, van a sacar promedio de esa potencia. Es un dato que ustedes van a trabajar. ¿Okay? Entonces ahorita nada más pónganse de acuerdo con respecto al cambio y quién va a llevar este cronómetro. Y no se les olvide, no voy a poder tomar yo foto, mi memoria está llena en el celular, pero les pido que tomen una foto y me la envíen por favor al correo institucional, igual ustedes cuando terminen, para tener los datos. Sí, gracias. Je te promets, je te lâcherai jamais la main. 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 Preséntate, Nati. Nosotros, Qu'est-ce qu'il y a? Tu as sommeil? a ver, ¿le tomo bien? Que le tomen ellos. Tómale screenshot a esto.
Por favor, me avisan cuando le tomen screenshot. ¿Ya? Bueno. Sí, No, se ve un poco borroso. ¿Crees que lo puedas enfocar mejor, por favor? a ver. ¿Ahí ya lo ves bien? Ajá, sí está bien. Bueno, gracias. Sí. Bueno, les expliqué a nuestros compañeros cómo hay que ir tomando la lectura. Un dato, ahorita están partiendo del Termopar 1. Cuando lleguen al Termopar 9, dejen ahí la perilla, no necesariamente la tienen que regresar. A los 5 minutos después de que van a tomar la lectura, pues van a comenzar del Termopar 9 hacia el 1, para no estar moviendo mucho la perilla. ¿Okay? Y también deberán de incluir la lectura de la potencia. ¿Okay? Sí, exactamente. Okay. Como no han visto el equipo ustedes, tal vez para sus compañeros que han estado en la transmisión, les son repetición, no es repetición, es para ustedes la explicación. ¿Ok? Entonces el equipo tiene dos partes, tiene una consola y tiene esta parte. Si tienen que tomar lecturas, me interrumpen. Esta parte tiene dos funciones, dos equipos. La que estamos ocupando es la primera, para la conductividad térmica, tiene otras opciones. Y la parte de atrás es para determinar la velocidad de transferencia de calor en una pared circular, cilíndrica más bien. Y bueno, entonces ahorita como estamos trabajando con esta parte es la que se enchufa a la consola. En la consola podemos ver de izquierda a derecha, primero un switch de encendido, después está la perilla para anotar la temperatura de cada termopar, está una carátula arriba para la temperatura en grados centígrados, luego viene una perilla para poder poner la potencia que se está introduciendo al sistema, y viene una pantalla donde ven la potencia en watts. La resistencia del equipo en sí, para que haya una transferencia de calor de manera continua, ya habíamos visto en clase que debe de haber una parte que esté emitiendo esa energía y otra que la esté recibiendo. Debe de estar de forma continua ambas partes, para que sea continua la transferencia. Entonces, en esta parte tenemos una resistencia, ustedes lo pueden tocar y lo van a sentir bien. Y de este lado tenemos una manguera que está circulando con agua fría de la llave. Entonces tenemos una terminal caliente y una terminal fría, y en medio tenemos el material de prueba. Ese se saca. Y nosotros podemos ver, a pesar de que podemos ver que es un sistema de paredes planas colocadas en serie, a pesar de que es una barra cilíndrica de latón. En la parte de medio les decía que había un material de prueba, y este material de prueba es parecido a en cuanto a la dimensión. Es lo que se coloca aquí en medio y se cierra a presión con estos broches atrás y adelante.
En clase vimos que cuando juntábamos dos paredes, a partir de dos paredes juntas, teníamos el efecto de resistencia térmica por contacto. Entonces, pues uno lo ve, aquí se ve completamente liso, lo limpiamos, no vemos nada. A nivel microscópico es donde están esas imperfecciones, pero nosotros tenemos manera de contrarrestar esa resistencia con una pasta dispersora de calor. Tal vez al final de que hagamos todas estas mediciones, vamos a quitarlo para que lo puedan ver. Se debe colocar en esta parte, en este otro lado, la pasta dispersora. ¿Qué tanto? Pues lo suficiente como para que quede pareja y no sea, cubra todas las imperfecciones. Exacto, es como presanar y que no quede demasiado porque entonces sería poca placa. Bueno, pues es lo que estamos trabajando. Los termopares van del número 1 al número 9, están ligados a la se unen también como parte de acá, se insertan con presión. Al inicio de la práctica que verificaron que estuvieron acomodados. Esa es la manera como estamos. Gracias. Bueno, cualquier duda, pues sí. ¿Tenía con tu móvil? O... Sí, yo creo que no. Ok, a ver. ¿Cada 5? Ya está. ¿Ya está, no? A ver. ¿Me apago el micrófono? Sí.